Buenos días. El día de hoy, nuestro equipo les presentará acerca de nuestra resolución del reto de este bloque, el cual tuvo como objetivo principal la construcción y modelación de un prototipo de motor lineal de corriente directa caracterizado por funcionar a base de una barra deslizante montada sobre una base constituida por rieles e imanes permanentes. A partir de dicha construcción obtuvimos las mediciones de la velocidad y posición de esta barra, así como el campo magnético de cada imán, para modelar la cinemática del movimiento de la varilla. Pero para llevar a cabo nuestro reto, primeramente investigamos acerca de los conceptos básicos del mismo, como lo son las definiciones y aplicaciones de los motores, específicamente los motores lineales que funcionan por medio del desplazamiento de un campo magnético lineal que actúa sobre conductores en el mismo, y los motores eléctricos, en los cuales se utiliza la energía eléctrica para crear campos magnéticos que se rechacen entre sí, de modo que hagan mover la parte giratoria de este. Revisamos también el concepto de magnetismo como fenómeno físico que ejerce fuerza de atracción o repulsión en objetos, en el cual se abarcan los campos magnéticos, sus magnitudes, comportamiento y los momentos magnéticos. Antes de pasar a la comprensión y construcción de nuestro motor lineal, realizamos dos prácticas para empezar a familiarizarnos con los fenómenos físicos con los que trabajamos durante el reto. La primera consistió en pequeños experimentos con imanes, como estimar su campo magnético con ayuda de una brújula y ver el comportamiento de las líneas de campo generadas por tres imanes colocados en diferentes configuraciones, líneas que se hacían visibles gracias a la limadura de hierro. La segunda práctica se trató de un motor eléctrico formado con una bobina de alambre, una base formada por dos cables gruesos pelados que hicieron función de conductores y un imán colocado lo más cerca posible en la parte de abajo de la bobina, donde después, con ayuda de caimanes y una fuente de energía, lo pusimos a trabajar, logrando que la bobina comenzara a dar vueltas. El prototipo del motor lineal se construyó con unas varillas conductoras colocadas sobre una fila de imanes fijos pegados con las polaridades hacia el mismo lado. Todo esto se instaló sobre unas bases de MDF. Seguido de esto, se situó un pequeño tubo de papel aluminio sobre las varillas. Finalmente, estas se conectaron a una fuente de voltaje, para así obtener el movimiento del tubo de aluminio gracias a la corriente inducida. Esto funciona de forma que con la fuente se produce una diferencia de voltaje entre las varillas, que actúan como rieles, y cuando se pone el tubo sobre ellas, este cierra el circuito y así una corriente pasa a través de este. Con esto también se produce un campo electromagnético que va hacia arriba, lo cual finalmente induce una fuerza perpendicular a este mismo, logrando así la aceleración de nuestro tubo. Analizaremos el modelo para calcular la velocidad y la posición de nuestro cilindro con respecto al tiempo. Sabemos que una corriente en un campo magnético experimenta una fuerza dada por la ecuación fuerza es igual a IL cruz B. Debido a que los rieles y el campo magnético son perpendiculares, esta expresión se reduce a fuerza es igual a IL por B. Como muestra el diagrama, nuestro cilindro experimenta un torque generado por la fuerza de fricción. Para el análisis matemático de este modelo, tenemos que la inercia rotacional de un tubo hueco es de la masa por el radio al cuadrado, y el torque es igual a la inercia rotacional por aceleración angular. Esta última la expresaremos como aceleración lineal entre radio. Utilizando la fórmula de torque de R cruz F, donde F es la fuerza de fricción, despejamos la fricción y sustituimos la expresión anterior de torque, obteniendo así que la fuerza de fricción es igual a la inercia rotacional por la aceleración lineal entre el radio al cuadrado. Analizando las fuerzas que actúan solamente en el eje horizontal, tenemos una fuerza magnética y una fuerza de fricción que se lo oponen. Según la segunda ley de Newton, la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Sustituyendo la expresión anterior de fricción y despejando la aceleración, obtenemos que este es igual a la fuerza magnética entre la masa más la inercia rotacional entre el radio al cuadrado. A esta expresión de aceleración se sustituye la fuerza magnética por ILB, la corriente por ley de Ohm se sustituye con voltaje entre resistencia y la inercia rotacional entre el radio al cuadrado por masa. Con la aceleración y sabiendo que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo y la aceleración la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, podemos calcular la velocidad y la posición del cilindro en su trayecto. Para los análisis de nuestro motor lineal fue necesario recurrir al programa de MATLAB. En este programa desarrollamos un código dividido en dos partes. La primera parte, el modelo ideal o el analítico, en el cual se asume que el campo magnético siempre será constante. Para la segunda parte, el modelo real o el numérico, fue necesario calcular el campo magnético de nuestros 10 imanes, debido a que sería necesario generar un campo magnético variable.
Para esto se hizo uso de una base de datos que se nos fue proporcionada por nuestro profesor. Una vez importada la base de datos dentro del programa, fue necesario utilizar el método de Runge-Kutta4 para resolver la ecuación diferencial de orden 2. Una vez obtenidos todos estos datos, se generaron 3 gráficas en las cuales se comparaban la posición con respecto al tiempo, la velocidad con respecto al tiempo y la velocidad con respecto a la posición. Por último, fue necesario utilizar nuestro modelo experimental y compararlo con el modelo real para verificar que también funcionaba nuestro prototipo de motor lineal. Para obtener los datos experimentales, nos apoyamos en el programa de Tracker, el cual nos facilitó la obtención del tiempo, velocidad y posición. Una vez empalmados los datos experimentales en el modelo real, se puede observar que en nuestro análisis experimental los datos de la posición con respecto al tiempo coinciden, pero al pasarnos a observar las siguientes 2 gráficas, la velocidad con respecto al tiempo y la velocidad con respecto a la posición, los datos se ven un tanto distorsionados, donde se puede apreciar cómo la velocidad aumenta y disminuye. Luego de analizar con detenimiento por qué ocurría este bajón y aumento en la velocidad, se llegó a la conclusión de que esto ocurría debido a que al momento en que nuestro tren avanzaba por los rieles, este se iba frenando debido a los campos magnéticos variables presentes en nuestro diseño. Este fenómeno también se puede apreciar en el modelo real, aunque es un poco más dócil que en el experimental. Si se comparan estos 2 modelos con el modelo ideal, se puede observar que en el modelo ideal no presenta este fenómeno. Esto es debido a que en el modelo ideal el campo magnético siempre es constante. Concluimos el reto habiendo cumplido los objetivos planteados al inicio del mismo, entendiendo la diferencia que existe entre nuestros resultados hablando de una solución analítica, una numérica y una experimental, donde los datos obtenidos en cada una se pudieron ver afectados por pequeñas incertidumbres en las mediciones o simplemente por factores externos. Pero, finalmente, se lograron resultados satisfactorios. Finalizamos reconociendo que cada sesión de este reto fue un momento de nuevos aprendizajes y que logramos relacionar todos los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos de este periodo e incluso de los pasados, para así lograr entender aquellos fenómenos como el electromagnetismo que están más presentes en nuestro día a día de lo que nos imaginamos.